Hola a todos, bienvenidos a este podcast, Una mente liberada por Stephen Hayes, una guía esencial de la terapia de aceptación y compromiso, cómo transformar tu pensamiento y liberarte del estrés, ansiedad, depresión y adicciones. En este histórico libro, Stephen Hayes expone las habilidades de flexibilidad psicológica que convierten a su famosa terapia en uno de los enfoques más poderosos de la investigación que puede ofrecer. Comenzando con la epifanía de Hayes tuvo durante un ataque de pánico, este libro es una narrativa poderosa de descubrimiento científico lleno de historias conmovedoras, así como de consejos sobre cómo podemos poner en práctica las habilidades de flexibilidad de inmediato. A continuación, los exponentes de este podcast serían Michelle Camacho, Deliana González, Arnold Tamayo, Carlos León y mi persona, Paola Montenegro. Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos León y sin más preámbulos, vamos a hablar sobre el libro. Este libro parte diciéndonos que nosotros como humanidad hemos experimentado un progreso increíble, dándonos ejemplos como el celular que llevamos en el bolsillo o la tecnología sanitaria, inclusive en la psicología. Sin embargo, las enfermedades mentales se están convirtiendo rápidamente en un problema cada vez más grande y no en uno más pequeño. Tanto así que en 2017 la Organización Mundial de la Salud clasificó la depresión en primer lugar de las causas de incapacidad en todo el mundo. El autor dice que esto ocurre ya que no estamos a la altura de los retos que plantea el ser humano en este mundo moderno. Y que esas son precisamente las causas que durante los últimos 100 años ha sido la causa de que nos cause estrés o rumiar en un pensamiento erróneo. Sin embargo, este psicólogo, apoyándose de la terapia de aceptación y compromiso, nos trae 6 habilidades que combinadas nos pueden ofrecer la flexibilidad psicológica. ¿Y qué es la flexibilidad psicológica? Pues la flexibilidad psicológica es la capacidad de sentir y de pensar con apertura mental y permitirse voluntariamente la experiencia del momento presente y de avanzar en las direcciones que son importantes para nosotros, al mismo tiempo que forjamos hábitos que nos permiten vivir de un modo congruente con nuestros valores y aspiraciones. Y de hecho nos invita a que nos acerquemos al malestar y a la inquietud, pero con apertura, con curiosidad e inclusive con amabilidad. Y lo contrario de esto vendría siendo la rigidez psicológica, que de hecho muchos de nosotros la aplicamos sin darnos cuenta, que es tratar de combatir o huir de las dificultades mentales a las que nos enfrentamos y nos perdemos en la rumiación o pensando siempre en ese mismo problema, preocupándonos en la distracción o la autoestimulación. Simplemente tratarnos de desconectarnos y no pensar en eso. Sin embargo, lo que plantea el autor es que siempre va a volver eso. Esta rigidez emocional inclusive puede interferir con la capacidad de que las personas podamos aprender cosas nuevas para disfrutar de su trabajo o de la intimidad con las demás o para enfrentarse a las dificultades que simplemente nos podrían plantear una enfermedad física. Un ejemplo que pone el autor es que pensemos en un recuerdo doloroso, como en una traición o en un momento traumático de nuestras vidas. Lo que termina ocasionando es que nos alejemos de ese sentimiento, como pasa con la traición. Si algún compañero te traiciona o en una relación amorosa tu pareja te es infiel, vas a terminar probablemente no queriéndote enamorar de nuevo o no queriendo volver a sentir ese sentimiento. Entonces, lo que el autor nos quiere hacer entender con la flexibilidad psicológica es que nosotros aceptemos ese dolor y lo transformemos en una experiencia que la podamos utilizar para un bien. Y ahora les voy a mencionar las dichas habilidades que les mencioné al principio que proponía el psicólogo. En número 1 tenemos la defusión. Esta exige
de la fusión cognitiva a la difusión. Para entender un poquito qué es un poquito la difusión, voy a explicarles qué es primero la fusión cognitiva. Y la fusión cognitiva significa que asumimos como cierto todo lo que dicen nuestros pensamientos. O sea que todo lo tomamos literal, palabra por palabra. Y entonces permitimos que lo que nos dicen determine lo que hacemos. Y a veces se nos olvida que realmente los pensamientos son solo eso, pensamientos. Entonces lo que quiere hacer la difusión es hacer caer en cuenta de que estamos simplemente pensando. Y que no todo lo tomemos a lo literal como dice nuestra cabeza. En segundo lugar tenemos el yo, que este exige cambiar de la alianza con un sentido conceptualizado del yo o el ego hacia un yo con más perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a lo largo de nuestra vida nos contamos historias de nosotros mismos, de quiénes somos y con quiénes conectamos, de cómo somos con las personas que conectamos en nuestro entorno. Lo que plantea este yo con más perspectiva es que nos demos cuenta de que somos más que solo esas experiencias, que somos más que esas historias que les contamos a otras personas y que inclusive a veces nos terminamos mintiendo. En tercer lugar, tenemos la aceptación, que este exige cambiar de la evitación de la experiencia a su aceptación. La evitación de la experiencia es el proceso que nos lleva a huir o a intentar controlar esas experiencias personales, ya sean emociones, pensamientos o inclusive sensaciones. Y lo que realmente se quiere es que puedas elegir sentir con apertura mental y curiosidad, de modo que así podamos vivir nuestra vida como queremos, al tiempo que también invitamos a esas emociones a que nos acompañen a lo largo de nuestra vida. El número 4 me parece muy importante y es la presencia. Esta te exige que dejes de pensar en el pasado y en el futuro y te centres en el ahora. Muchas veces nosotros nos perdemos en el pasado o inclusive rumiando acerca de algo que ni siquiera ha pasado, cuando lo único que realmente importa es el ahora y lo que puedes hacer en el presente. Y lo que quiere esta habilidad es que puedas elegir prestar atención en el aquí y en el ahora y en las experiencias que nos resultan útiles y significativas. Y si simplemente no lo es, que pasen a otros acontecimientos útiles en el momento presente. La habilidad número 5 serían los valores. Esta exige cambiar esos objetivos que imponen la sociedad a valores que nosotros mismos elegimos, cosas que nosotros le demos valor. Hay una investigación que dice que realmente los objetivos impuestos por esta sociedad generan una motivación débil y no es lo que realmente va a hacer que te motiven, como lo mismo dice la investigación. Ya sea que la sociedad te diga que te tienes que casar, o que tienes que tener una casa grande, o que si no eres doctor eres un don nadie. No, esta habilidad se basa en tus propios objetivos, en un propósito que a ti realmente te interese y alejarte o simplemente bloquear esos objetivos que no son para ti. Y en último está la acción, que es cambiar a una simple acción comprometida, hacer las cosas porque toca hacerlas. Y de hecho esta habilidad es la que nos lleva a centrarnos en el proceso de adquirir hábitos de forma competente y continuada, paso a paso. Y no solamente hablo de accionar en un término físico, también puedo hablar en un término emocional, ya sea como amar, ser más afectuoso, participar en una comunidad, crear o en cualquier otro valor que elijamos. Y con esto finalizo. Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Eliana González y vendré a explicarles sobre lo que me llamó más la atención sobre el libro Una mente liberada. Y es que el autor nos menciona sobre la terapia humanista y existencial. Y bueno, como todos sabemos, el padre de la psicología humanista es Abraham Maslow. Y la teoría humanista
o la psicología humanista nace en el siglo XX, en la década del 50 y los 60. Nos dice también que la tradición humanista apareció como respuesta de las cualidades fantásticas de la teoría psicoanalítica y alcanzó popularidad en dicho siglo, o sea, en el siglo XX. Se centra en cómo las personas también experimentamos el mundo, en cómo nos conceptualizamos a nosotros mismos y nos relacionamos con las demás. En sí es como nosotros como seres humanos nos relacionamos con el exterior, o sea, con la sociedad. Y cómo creamos una vida con sentido. También nos da que las cuestiones clave que aborda son importantes, como la empatía, la autenticidad y el sentido del yo. El problema dice que también que el problema es que aunque los humanistas defendieron desde el principio la importancia de la investigación, les costó mucho ponerse de acuerdo en cómo llevarla a cabo. El autor nos dice también que Maslow afirma que los métodos científicos tradicionales no podían capturar la esencia humana. En cambio, Rogers decía que la investigación era esencial para evitar el autoengaño. En el capítulo número 5 nos habla sobre el problema de la resolución de los problemas. Y aquí el autor nos dice que cuando aplicamos la herramienta analítica de la resolución de los problemas a nuestras dificultades internas, los resultados son muy distintos. O sea, nos habla de la mente, casi como por voluntad propia, también empezar a buscar inmediatamente una solución al problema. O sea, que tenemos un problema al frente y automáticamente, sin que nosotros lo decidamos, la mente va a buscar una forma de resolver el problema por el que estamos pasando. Nuestra mente acostumbra a defender las dos partes de las situaciones internas y por eso cuanto más nos acercamos a una solución, con más fuerza tirará la mente en la dirección opuesta. Las cadenas de pensamientos que genera la mente cuando intentamos aconsejarnos a nosotros mismos cómo seguir las normas pueden ser extraordinariamente elaboradas. También nos habla sobre las 3C de la inflexibilidad. Nos hablan una parte del efecto de la confirmación, que no solo distorsiona la información que recibimos, sino que también interfiere con la capacidad para aprender en un modo no basado en normas. Una de las 3C es el efecto de la coherencia. Como es muy, ¿cómo les explico? Como muy complicado evaluar con la precisión las causas de una situación concreta. O sea, nuestra mente no da para evaluar súper bien el problema o una situación. También nos dice que en muchas ocasiones la mente reduce las evaluaciones a unas explicaciones excesivamente simplificadas. Nos dice también que las personas con condiciones paranoides son un ejemplo extremo de cómo el efecto de la coherencia puede afectar la salud psicológica. El texto citado también dentro de sus capítulos nos habla sobre el primer viraje y en ella encontramos lo que es la difusión, mantener la mente a raya. Esto ayuda a usar la mente de un modo más abierto, consciente y basado en valores. Aprendemos a tomar conciencia de los pensamientos automáticos y a observar desde la distancia lo que no nos ayuda. También encontramos otro punto como lo que es el anhelo de la conciencia, que es cuando detectamos en nuestros pensamientos contradicciones, que en realidad no lo son en lo absoluto. Es como atrapar también los pensamientos automáticos y que es uno de los primeros pasos para hacer el viraje. O sea, es tomar la conciencia de los automáticos y los complicados que son los procesos cognitivos. Y uno de estos métodos consiste en poner por escrito la cadena de pensamientos que surgen cuando damos rienda suelta
a la mente durante unos minutos. Otro punto importante dentro del texto es el poder de transformar la difusión. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos o ha permitido la ayuda a muchas personas a hacer cambios drásticos en su vida, incluso cuando habían quedado prácticamente incapacitadas por sus pautas de pensamientos negativos. Entonces es muy importante el poder de transformar de la difusión. Otro punto que se resalta también y que debemos mantener presente es cómo prepararse para practicar la difusión. En este aspecto, pues siempre se realiza mediante una evaluación inicial para diagnosticar el nivel de malestar que causan los pensamientos negativos y la manera en que impactan en la persona. Y el primer paso consiste en emplear específicamente un cuestionario de función cognitiva, o sea que va a ser un instrumento de evaluación rápida. Otro aspecto que destaca es la flexibilidad cognitiva, que promueve la creatividad. Es aprender la habilidad de la difusión. No solo nos ayuda a afrontar situaciones dolorosas como las que comúnmente experimentamos, sino también que amplíe el abanico de posibilidades que tenemos en cuenta cuando intentamos resolver cualquier tipo de problema. En otras palabras, o desde otro punto de vista, refuerza nuestra flexibilidad cognitiva. Entonces, también ejerce una serie de ejercicios para enfrentar. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que manejemos conscientemente las situaciones, como lo que es el desobedecer deliberadamente, ponerle nombre a la mente y escucharla con educación. También tenemos otro ejercicio que es agradézcale a su mente lo que intenta hacer por usted, y también otro método es decirlo cantando. También se considera del revés, mírelo como si fuera un objeto a estos pensamientos negativos, una voz diferente. Podemos también practicar el ejercicio de la mano, que consiste en colocar en la mano el problema que estamos tratando, llevarlo con uno encima. El niño pequeño, que es tratarlo como tratamos a un niño pequeño. U otro alternativa es hacerlo público y la difusión. También presentamos un segundo viraje, y es el yo, y aquí se considera mucho el arte de tomar perspectiva, que es evocar un recuerdo que cuando se tenía 4 o 5 años de edad, con un poco de esfuerzo, y se pondrá detrás de los ojos de su propio yo cuando era más joven, y de esa manera volver a experimentar la situación. El anhelo de pertenencia, o sea, constantemente los seres humanos anhelamos ser vistos, cuidados e incluidos como miembros del grupo. ¿Ok? Cómo detectar también con el yo transcendente, que es el viraje del yo, reorienta la energía saludable del anhelo y pertinencia. Hacer el viraje, que el viraje del yo empieza por detectar el yo trascendente oculto, y para ello también tenemos ejercicios como soy, no soy, hacerme esos tres cuestionamientos en base a esto, reescribir la historia, conversación honesta tras conversación honesta, tapar el vuelo de conciencia de uno mismo, la diferencia entre la conciencia y el contenido de la conciencia, la aproximación de la reunión y aplicar la toma de perspectiva de la aceptación. Son ejercicios que nos van a ayudar a hacer el viraje. Muy bien. A continuación veremos el quinto viraje, valores, decidir qué nos importa. En este viraje, Hayes más que todo menciona lo que es la desconexión de los valores que son verdaderamente importantes para nosotros. Realmente cuando esto le pasa a una persona suele estar inestablemente emocional, y adicional como que no se encuentra, y al momento de alguien cuestionarle o recordarle y ellos vuelven a tener como esta conexión con sus valores, suelen usualmente llorar mucho en terapia si es que ocurre esa reconexión. Al igual que hay simples cosas que nos recuerdan a lo que son los valores o las cosas, los placeres de la vida, como simplemente ver personas felices casándose o ver un atardecer y de la nada se nos aguan los ojos. Eso realmente es como
un placer de la vida. Adicional, en el sexto viraje, lo que es acción, comprometerse con el cambio, la tercera parte, más que todo esto es ya ejecutar el plan, ejecutar todo lo que viene siendo su ACT para poder realizar este cambio, llevar esta guía a su última parte y poder hacer ese viaje que se quiere para hacer ese cambio mental. Entonces, en este sexto viraje podemos ver lo que viene siendo. En esto también ven el tema de comprometerse con el cambio, de hacer cambios en general, adoptar conductas saludables. Es decir, si sé que salir a caminar me está funcionando, simplemente tengo que practicar y practicar y practicar. Hasta que no me acostumbre, no puedo seguir avanzando con este cambio, o no puedo decir que estoy comprometida con el cambio hasta ejecutarlo. Adoptar conductas saludables, es decir, leer, enriquecer la mente, rodearse de buenas vibras, de buenas noticias en general, de no ver siempre el lado negativo, buscar el lado positivo, lo que no me haga daño, es lo que se refiere Hayes. O sea, no podemos estar, si tengo una conducta saludable, no puedo estar al mismo tiempo autoflagelando o autosaboteándome, que puede pasar porque eso es totalmente normal y es parte del proceso. Y ya luego pasamos a lo que es la salud mental, que realmente él menciona que algunas personas, algunos médicos, algunos psicólogos y psiquiatras comparan la depresión, el TOC como con el cáncer o la diabetes, cuando en realidad no es necesariamente comparable a ese nivel, e incluso quieren diagnosticar a una persona con depresión por solo tener de 3 a 5 síntomas de una lista de 7 síntomas, cuando realmente a la persona le puede estar pasando algo momentáneo que le afectó. Entonces, cuidar la salud mental es importante, de poder guiarnos y poder llevarla por un buen camino. Mi nombre es Michelle Camacho y vengo a hablarles un poco sobre el libro Una mente liberada. Hablemos de cultivar las relaciones personales. Cuando hablamos de aceptación, nos ayuda a ser sinceros con nosotros mismos acerca del dolor que sentimos en una relación, lo que a su vez nos permite articular esas emociones ante los demás, en lugar de ocultarlas o de reaccionar de maneras que no nos ayudan en absoluto, como las amenazas de alejarnos para eliminar el dolor. Por supuesto, hay veces en que alejarse es lo más indicado por cuestiones de seguridad o para cuidar de uno mismo. Por ejemplo, en una situación de maltrato, pero aceptar el dolor que sentimos al hacerlo también nos ayudará en ese caso. Llevar la aceptación a los demás consiste en parte en demostrar compasión por ellos, incluso cuando nos causan dolor. También reconocemos que sentimos su propio dolor nos ayuda a evitar las trampas de responder con ira o separándonos de ellos. Aceptar a los demás también consiste en estar dispuesto a compartir con ellos el dolor que nos están causando, a pesar del miedo que pueda provocarnos. La flexibilidad y el desempeño. El ser humano anhela ser competente por naturaleza. Y menos mal, desde el mismo instante en que nacemos. Tenemos cosas que aprender, montañas que mover, juegos que jugar y carreras que ganar. Las habilidades para la flexibilidad son de mucha gran ayuda en todos estos empeños. Cuando se trata de desempeño, esto puede ser muy difícil. Para empezar, estamos sometidos a una intensa presión social para tener éxito. Es muy probable que todos hayamos oído la clásica máxima: lo importante no es ganar o perder, lo importante es participar, que en muchas ocasiones o veces pasa.
Querer tener éxito, o sea, no tiene nada malo, siempre que las metas que persiga estén alineadas con los valores que ha elegido y no al servicio de la evitación de miedos y dudas. O sea, trabajar los valores y el yo será de gran utilidad para mantenerse centrado en las recompensas intrínsecas del logro. Cultivar el bienestar espiritual. Esto es un elemento muy importante de la salud física y mental, como demuestra la amplia literatura de investigación que existe al respecto. Y esto es cierto tanto si somos religiosos y creemos en Dios como si no. La aceptación nos ayuda a soltar la ira y el resentimiento que van en contra de la compasión y de la confianza. Afrontar la enfermedad y la invalidez. La epidemia mundial de dolor crónico ha dejado que los investigadores desconcertados en medicina no solo el dolor crónico esté aumentando drásticamente, sino que además los países con los mejores sistemas de atención sanitaria, con las leyes laborales que más tienen en cuenta la ergonomía para proteger a los trabajadores, ganen una cantidad de su producto interior. ¿Por qué ha sucedido esto de repente? Es que el mundo moderno inflige más dolor físico a las personas que antes. O sea, no, en parte el cambio se debe al modo en que hablamos acerca del dolor y abordamos su tratamiento. Las habilidades para la flexibilidad también pueden ayudarnos a abrir un espacio de aceptación en relación con la muerte de seres queridos y a pasar tiempo que nos quede con ellos de un modo más significativo. Lo que es la transformación social, este libro ayuda a explicar de qué trata esta carrera en realidad. Podemos, como seres humanos, aprender a estar en paz con nosotros mismos y actuar con sabiduría a pesar de las innumerables barreras que levantan la cognición y el lenguaje humano. La ciencia y la tecnología, producto de esas habilidades, son maravillosas, pero también mecánicas. Internet nos conecta, pero también nos abruma, con información difícil de asimilar y con juicios complejos. Los aviones nos conectan, pero también emiten más gases de efecto invernadero que ningún otro artefacto. Tenemos también la capacidad de hacer que el mundo sea inhóspito, sino directamente inevitable. Y en un mundo como este ya no podemos confiar en un enfoque hacia el yo. Necesitamos enfocarnos hacia nosotros y cooperar con los demás para afrontar esos retos. El hilo conductor de este libro plantea que tenemos solución siempre que seamos conscientes del reto al que nos enfrentamos.